Alabado seas, sobre la protección de la casa común. En su encíclica, el Papa Francisco hace referencia también a Francisco de Asís, el santo que fue verdadero ejemplo de austeridad, de sencillez, un ejemplo de vida para el Papa Francisco, de ahí que haya escogido utilizar ese nombre. San Francisco hablaba de la casa común como una hermana, la madre tierra como una hermana. Hoy nos acompaña Inés Manzano, abogada ambientalista. Bienvenida a Contacto Directo. Gracias por la invitación y obviamente a todas las personas que nos están viendo y sobre todo pues la bienvenida al Papa Francisco. En la carta encíclica el Santo Padre recoge ese pensamiento de San Francisco de Asís cuando dice que hay que reconocer a la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad. Y dice, es a través de la grandeza y de la belleza de las criaturas que se conoce por analogía al autor. Es decir, Inés, cómo al reconocer a toda la creación como analogía de su autor, del creador, nos obliga a cuidarla, a respetarla, pero como al creador mismo. Bueno, lo que él está haciendo es recogiendo pensamientos fundamentales para cuidar esta creación de Dios. Y una de las cosas es, primero, ver de dónde venimos, ¿no? Es decir, la espiritualidad de la persona, recordando que esta encíclica no es solo para los católicos, él la está dedicando a la humanidad, por lo cual él hace énfasis en el tema espiritual y trae a colación a San Francisco, porque San Francisco fue el primero, digamos, es el santo de los ecologistas o los ambientalistas, pero más allá de eso, fue el primero que por la contemplación y la reflexión, que es lo que nos trae Laudato Si, es la encíclica en sí, hace que él pueda apreciar esta creación del Señor. Y también, una vez, como tú bien lo decías, una vez que tú contemplas y reflexionas acerca de esta maravillosa creación que está interrelacionada con todos nosotros y que nos sirve a los humanos, entonces en ese momento tú, digamos, magnificas al Creador, que en este caso es Dios. Claro, y de ahí pasamos a lo siguiente, que es que el Papa también dice en la encíclica que esta hermana, refiriéndose a la Madre Tierra, clama, dice textualmente, por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Y dice, hemos crecido pensando que éramos sus propietarios, sus dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano herido por el pecado también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire, en los seres vivientes. Entonces, ¿cómo se ve ese uso y abuso en el día a día del ciudadano común, en las políticas públicas de los gobiernos, en los mecanismos de explotación o en los innumerables casos de contaminación? Bueno, lo que el Papa está tratando de decir es, a ver, si no nos apreciamos como seres humanos, si no valoramos la dignidad del ser humano, lo que estamos viendo es el resultado de eso. Y para volver a valorar la dignidad, vuelve a hablar de la reflexión. Pero adicionalmente dice, hay que rescatar valores. Y como digo yo, no solamente para los católicos, para la humanidad, aquellos valores son la solidaridad, el pensar en las generaciones futuras. De ahí que esta encíclica, cuando habla del uso y el abuso, él dice, bueno, hagamos algo, un uso eficiente, pero no un uso eficiente para solamente la minoría que tiene acceso a todos los recursos naturales, sino también para aquellos pequeños. Y ahí es cuando vienen aquellas políticas públicas, aquellas convenciones internacionales, aquella propuesta ciudadana en la cual tiene que encaminarse a que también esta gran mayoría que no tiene el uso debido de recursos naturales lo tenga y en buena calidad, porque de eso se trata, que nosotros estamos mirando que hay pocos que utilizan estos recursos naturales y que tal vez no los devuelven y no los aprecian y los devuelven en malas condiciones para que estos muchos no las reciban y obviamente no tengan un desarrollo sostenible como propone el Papa. Y cuando el Papa Francisco habla de los pulmones del planeta, se refiere también a la Amazonía, así como a la cuenca fluvial del Congo, y advierte con claridad, dice, hay un delicado equilibrio que se impone a la hora de hablar sobre estos lugares, porque tampoco se pueden ignorar, dice, los enormes intereses
económicos internacionales que bajo el pretexto de cuidarlos pueden atentar contra las soberanías nacionales. De hecho, dice el Santo Padre, hay propuestas de internacionalización de la Amazonía que solo sirven a los intereses económicos de las corporaciones transnacionales. Y además se refiere a que es loable la tarea de los organismos internacionales, de la sociedad civil, que sensibilizan a las poblaciones y cooperan críticamente, dice él, utilizando legítimos mecanismos de presión para que cada gobierno cumpla con su propio e indelegable deber de preservar el ambiente y los recursos naturales de su país, sin venderse, dice el Papa, a intereses espurios locales o internacionales. Entonces el Santo Padre está evidenciando quizás el mayor desafío cuando nos enfrentamos a los beneficios económicos que trae consigo, por ejemplo, la explotación de recursos naturales. Ese es un debate vigente hoy por hoy en nuestro país. Lo es porque nosotros somos un país extractivista y lo que propone el Papa es decir, porque pasemos del combustible fósiles o de la extracción de combustibles fósiles a otro tipo de energía. Y adicionalmente, y eso tiene que ver con el cambio climático y con obviamente la degradación ambiental y social, como la llama él. Pero adicionalmente, y cuando uno va leyendo la encíclica, se va dando cuenta del detalle con el cual él está hablando de esa degradación ambiental que va a esa degradación social. En esas cosas son, por ejemplo, no escuchar a los aborígenes, no tener un diálogo nacional o internacional como él lo propone, porque lo propone de las dos vías, nacional e internacional, en cuanto al uso eficiente de los recursos. También propone la planificación y dice la infraestructura no abastece para el crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional encima, el 80% de la población en el 2050 va a estar en ciudades. Entonces se está preocupando por aquellas cosas que no lo están viendo evidentemente los políticos y va haciendo un detalle pormenorizado de todas las afectaciones a la biodiversidad, porque cuando uno ve la encíclica, ve con qué pasión él trata de defender a los más pequeñitos, a ese ecosistema, a eso que nosotros estamos obligados a cuidar, porque yo creo que si leyéramos bien la encíclica, supiéramos que él está hablando de que los derechos de la naturaleza no caben como que la naturaleza esté por encima del hombre y que inclusive el hombre con su, digamos, está en el centro, pero debe dejar un poco el egoísmo para no ser tan agresivo en el uso de estos recursos naturales y que la naturaleza está más vale para ser cuidada, protegida y utilizada. Por eso es que es interesante cómo él está aplicando estos nuevos conceptos. Claro, desde los cambios más pequeños y las responsabilidades pequeñas en la ciudadanía a los más grandes que se requieren incluso en las grandes reuniones de políticas públicas. El Papa Francisco habla abiertamente y del fracaso, dice él, de las cumbres, dice el Papa, que el sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las cumbres mundiales sobre medio ambiente, porque dice que hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico es el que llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos. Mira, ciertamente él puso el dedo en la llaga, porque realmente las convenciones internacionales, salvo una, la que protege la capa de ozono, y él mismo la pone en la encíclica, es de la única que ha encontrado una solución. Entonces lo que él está proponiendo es que el diálogo se reabra y que estas reacciones salgan. De hecho, Naciones Unidas acaba de decir, el presidente de Naciones Unidas, el secretario de Naciones Unidas, acaba de decir que de las cosas más importantes que van a pasar este año respecto de la Convención Internacional de Cambio Climático en diciembre es la encíclica del Papa. El 25 de septiembre el Papa va a estar en Nueva York abriendo, digamos, la sesión de Naciones Unidas y proponiendo los objetivos de desarrollo sostenible. Y el tercer hito vendría a ser en diciembre en París para esta convención. Pero lo que está hablando es, a ver, un momentito, hemos hablado hasta la saciedad de que cambiemos a combustibles fósiles, pero hay unos países en vías de desarrollo que necesitan la transferencia de la tecnología, pero una tecnología pensada en el bienestar de todos los ciudadanos de ese país.
país, que ese es el énfasis que él hace. Lo que no quiere él es que el beneficio sea para unos pocos y que el discurso quede para unos pocos, sino que la política aterrice esas acciones a esta gran cantidad de personas, que es la mayoría de los seres humanos, que no tienen este acceso a tecnología, a mejoras. Está preocupado hasta por los agricultores. Es una encíclica de una nobleza y de un llamado urgente a la sociedad en general a proteger a esta casa común que es este planeta Tierra. No hay planeta B, no hay plan La B, encíclica es esta. Del Santo Padre, el Papa Francisco, Laudato Si, alabado seas. Inés Manzano, abogada ambientalista, hoy en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.